Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Bueno, vemos la primera parte, versículo 1, como dice que nuestra visita no resultó en vano. No resultó en vano, o sea, está diciendo, no fue en vano la visita, no resultó infructuosa, hubo fruto, no fue un tiempo perdido, no fue inútil. En todo caso, recibieron la palabra y vemos que nos dice en Primera Tesalonicenses 2.13, Primera Tesalonicenses 2.13, para apoyar esta palabra, dice así la palabra: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios que de que recibiste la palabra de Dios, no como de nosotros, sino la aceptaste como palabra de Dios. Vemos acá la palabra como lo que realmente es, dice, como la palabra de Dios. Entonces está tocando acá por los tesalonicenses que aceptaron la palabra. Eso quiere decir que abrieron su corazón, se humillaron, recibieron la corrección, recibieron lo que la palabra, por ende, ¿no?, nos marca el pecado y nos marca un camino para poder recibir bendiciones. Entonces los tesalonicenses la aceptaron. Entonces acá nos deja el ejemplo también, que es un pueblo que toma. Así debe ser nuestra vida. Debemos tomar, cuando viene la palabra, como palabra de Dios, no como palabra de hombre. En este caso hay instrumentos, está Karina, Javier, bueno, y están los distintos instrumentos más, sumados a algunos de los jóvenes, que todos son instrumentos puestos por el Señor. Entonces cuando está predicando uno, lo que debe hacer es justamente reconocer que es así cuando viene de parte de Dios una disciplina, porque la disciplina es que mayormente no queremos tomar. Las bendiciones decimos sí, amén, pero cuando viene la disciplina se presenta una oposición, un demonio tan grande de razonamiento que justamente produce conflicto en nuestra vida y tenemos rechazo y tomamos como palabra de hombre. Tal vez dirán, no, ella conoce mi pecado porque él también está conociendo mi pecado, entonces me dice de esa manera, pero no, la palabra, cuando vemos un error o cuando Dios ve un error en nuestra vida, lo va a marcar para que tengamos bendiciones. Y cuando sentimos ese error, por más que lo sepa la otra persona y a veces tenemos desacuerdo, también tenemos que pedirle perdón, ¿no? Y muchas veces no lo sentimos, pedir perdón también para que nos muestre el pecado que está oculto en nuestra vida. Entonces eso es lo que va a llevar bendición, va a llevar fruto, como dice acá. No fue infructuosa. Para que no sea infructuosa tu estadía en este lugar, tu escuchar la palabra, tu andar en el camino, tu congregarte en la iglesia, tenés que justamente pedir perdón, ese discernimiento, y tenés que abrir el corazón, como acá dice en Primera Tesalonicenses 2:13, que la recibieron no como palabra de hombre. Siempre arrepentimiento de nuestro pecado, de nuestro razonamiento, porque eso es la carne lucha contra el espíritu. Nuestro razonamiento es engañoso, perverso, ¿quién lo conocerá?, dice la palabra. Entonces siempre vamos a tener conflicto acá en nuestra mente, esa es la lucha. Ahí se presenta Satanás. Satanás se presenta en razonamiento y decimos, no es Satanás, es mi forma de pensar. No, eso es Satanás, porque cuando se aleja de la palabra y nos está poniendo un parámetro, nos está diciendo, eso es pecado y son vanidades tu mente y te lleva al sufrimiento, te lleva al tormento. Por lo tanto necesitas ser corregido, necesitas ser instruido de la palabra para caminar en un camino de felicidad, de paz, de gozo, como siempre predicamos. Dice también en 2 de Corintios capítulo 6, verso 1. Dice así: y como colaboradores con él también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Vemos, la exhortación es ¿para qué? Para que no sea en vano el trabajo y para que no sea en vano la exhortación. Entonces viene la corrección y eso es lo que va a hacer en tu vida, dar fruto, porque el beneficio al exhortar a un hermano no es para mí, sino para el hermano que está recibiendo, y si no recibe,
va a ser un perjuicio. Siempre Dios quiere librar del perjuicio a esa alma y por eso mismo manda la disciplina, manda la exhortación, simplemente para que no sea infructuosa en tu vida escuchar la palabra y después diga, no tiene poder, Dios no existe, al final me mintieron, los pastores me mintieron a mí, me dijeron que iba a ser bendecida, que iba a sentir gozo, paz, alegría, y al final nada de eso sentí. Siempre me fue mal, no sentí la presencia del Señor. Y ahí es cuando tenemos que empezar a meditar. Realmente nos humillamos como el Señor nos pide, confesamos nuestros pecados para que recibamos esta palabra no como la de hombre, sino como la de Dios, para que no sea en vano la gracia de Dios, porque la gracia de Dios quiere decir que Él nos regaló en la cruz, nos regaló las bendiciones, ¿no? Porque la misma gracia del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, como regalo se ofrendó Él para que nosotros seamos libres. Entonces, para que esa muerte no sea en vano, ese sacrificio no sea en vano y haga efecto en nuestra vida, tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que tenemos mucho pecado cuando hay locura, cuando tenemos ganas de irnos, cuando tenemos ganas de desistir del camino. Lo mejor es entrar en la oración. ¿Qué te dicen cuando estás mal? Ora, pedí perdón, confesá tu pecado, porque esa es la mejor manera de recuperar la presencia del Señor, y cuando recuperamos la presencia se va el tormento. Y ahí empezás a sentirte bien y empezás a meditar, a indagar un poco y decía, bueno, pucha, iba a dejar por nada, en un momento iba a cometer una locura, iba a destruir mi vida por una decisión de un momento, una decisión que te implica entrar en la presencia del Señor, tal vez media hora, una hora, quebrantarte, reconocer el pecado y después otra vez reposa tu alma. Eso es lo que nos pide, oración en un momento cuando estamos mal, entrar en la presencia de Dios, las cosas que no entendemos, Señor, perdóname. Y si no entendés ni siquiera lo que es tu pecado y tu manifestación, porque a veces no discernimos eso, Señor, perdóname, solamente perdóname, porque sé que yo tengo pecado, sé que yo estoy creado en esa esencia, en esos errores, y necesito sentir un sustento en mi alma, necesito sentir un descanso. No entiendo nada de la palabra, no entiendo nada de lo que es mi pecado, ni por qué me toma, ni qué es el pecado, ni qué es lo que siento, pero perdóname. Entonces la mejor forma, entrar en esa oración hasta que es libre tu alma, y va a salir un peso de pecado, un peso de opresión que te va a ayudar a continuar en el camino. Y dice así la palabra en Filipenses 2:16 también. Filipenses 2:16. Dice así la palabra, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Vemos que dice sosteniendo firmemente la palabra de vida. Entonces, esta palabra de vida, ¿cuál es? La palabra de Cristo, ¿no? La palabra de la cruz, del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Ayer tocamos brevemente en el 1.10, cuando estamos desarrollando el 1.10, estamos hablando del Apocalipsis. Dice que se abrieron los libros y después se abrió el libro de la vida, dice, ¿no? Entonces, ¿la vida en dónde está? En Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. O también dice en otro versículo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces vamos a sentir la presencia cuando realmente hay humillación. Entonces esta palabra que nos da vida, que es la palabra de la cruz, porque habla del sacrificio, matar la vieja esencia y resucitar a la nueva, al gozo, a la tranquilidad, a la paz, está hablando que la sostengamos, o sea, que la retengamos, ese retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, dice a Timoteo, ¿no? Y así tenemos que retener. ¿Y cómo vamos a retener? Mediante la humillación. Eso es lo que va a gravitar en nuestra vida espiritual, la que va a trabajar en nuestro pecado, la que va a romper esa dureza cuando sostenemos esa palabra de vida. Todo lo que vamos recibiendo de la palabra, que no caiga en saco roto, porque cuando cae en saco roto quiere decir que se va, no se retiene. Entonces retenedor quiere decir que trabaje esa palabra en tu cabeza. Pedile perdón, que confieses, Señor, es así tu palabra, Señor, ayúdame a entender, sácame mis enojos, mi desacuerdo. Entonces vas a retener esa palabra de vida para que ese trabajo que está poniendo predicadores, que está poniendo instrumentos, no sea en vano.
Entonces, eso es lo que va a traer también descanso para el pastor y va a estar contenta. El pastor y la pastora van a estar contentas con una Grey que es fiel, una Grey que se pone las pilas, una Grey que toma la cruz, una Grey que se va arrepintiendo del pecado porque va a ver avanzar a su pueblo. Como él avanza, va a ver que también el pueblo avanza. Y eso es lo bueno, ¿no? Se va a hacer menos carga porque se va alivianando porque todos van avanzando y es menos trabajoso. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es más trabajoso? ¿Tener hijos obedientes o hijos desobedientes? En lo natural. Obedientes, lógico. ¿Por qué? Porque se portan bien, no te dan dolor de cabeza, te obedecen en todo. Entonces es menos trabajoso para una madre y para un padre también. Entonces, esa obediencia de tomar la cruz, de confesar nuestro pecado es la que nos está pidiendo. Y entonces no va a ser en vano, no va a ser infructuoso, se van a ver los frutos, se van a ver los cambios y vamos a tener una iglesia contenta, hermanos contentos que son bendecidos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a todos. ¿Amén? Bueno, pasemos al versículo 2 cuando dice también la palabra, recordando un poco. Pues habiendo padecido antes y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. Entendemos este versículo, que siempre cuando vamos a predicar la palabra, vamos a llevar la palabra de la cruz, vamos a cumplir su voluntad, van a haber conflictos, van a haber lucha. No va a ser fácil. Uno cree que va a predicar y que se va a abrir todas las puertas de bendición. No. Se puede abrir la puerta de bendición espiritual, pero a lo que voy, vas a tener conflictos, vas a padecer. Esto es parte del camino. Vas a ser ultrajado, como dice acá, padecer, y dice, pero ellos tuvieron valor, dice. En nuestro Dios, dice, tuvimos denuedo, tuvimos valor, tuvimos confianza con nuestro Dios, porque Dios nos da la fuerza, nos da el denuedo, nos da el valor para predicar el Evangelio en medio de gran oposición. Solamente con la ayuda de Dios, porque cuando el primer tiempo predicamos, caemos simpáticos a todos. Pero cuando ya no empieza a usar cada vez más el Señor y empiezan a venir las primeras exhortaciones de parte nuestra, o sea, de parte del Señor, pero usándonos a nosotros, entonces ahí se va a presentar la oposición. Ya no va a caer simpática, entonces en medio de gran oposición tenés que predicar igual la palabra de la cruz. Esta palabra de vida, como estábamos tocando. ¿Va a haber oposición? Sí. ¿Se va a levantar el enemigo? Sí. ¿Por qué? Porque no quiere que se liberten las almas. Entonces te van a hacer sentir mal a vos, pero no son las personas, son los demonios que gobiernan a esa persona para que no sea libre. Entonces se va a oponer, te va a agarrar temor de hombre, te va a agarrar, a ver, algo estará haciendo mal. ¿Por qué no me toman? ¿Por qué no me quieren? Entonces, a ver, la palabra lo dice. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Dice así la palabra, ¿no? Porque así lo hacía el pueblo. ¿Con quién? Con los falsos profetas. Entonces, nosotros solamente tenemos que cumplir el ministerio, tenemos que humillarnos y tenemos que entender que los conflictos van a haber cuando prediquemos la palabra. Y dice así también en Hechos 13:48. Siempre entendamos, hermanos, que cuando vamos a cumplir este ministerio de la palabra y vamos a predicar la palabra del sacrificio, la palabra de la cruz, del arrepentimiento, del perdón, como le llamamos, no creas que te van a tomar todos. Algunos creen, dicen, bueno, van a ver mi cambio, voy a llegar a casa y le voy a presentar lo que me cambió. Te van a tomar o sea, van a estar contentos por tu cambio, pero de ninguna manera Satanás va a querer entregar tampoco la vida de tus familiares. Entonces va a trabajar ahí, o sea, va a presentar oposición, va a presentar discusiones, pleitos. No es así. Vos me querés venir a enseñar vos a mí cuando fuiste un desastre, fuiste un cachivache en tu vida, te anduviste drogando, fuiste rebelde, y te van a mostrar todo eso. ¿Ahora me querés enseñar la palabra? No, pará un poco. Bueno, está bien para vos, pero y bueno. Entonces así se presenta la oposición del enemigo y te vas a sentir solo, te vas a desalentar en un momento, vas a decir, ¿qué pasa? Porque ahora que antes me querían y me adulaban y me pedían por favor, así, andaban atrás mío, y ahora que estoy cambiado, me rechazan totalmente, no quieren ni hablar conmigo. Entonces, en un momento, tu cabeza empieza a entrar en los conflictos, eso que pone Satanás. Y ahí es cuando tenés que pedir perdón para retener esta palabra de vida, manejarte solamente por la palabra. Y dice acá, Hechos 13:48. Dice así la palabra: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y se levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Vemos acá la palabra, personas que sí tomaron, ellos predicaron, llevaron salvación. Vemos como los que creyeron, los que confesaron sus pecados, sí fueron ordenados para vida eterna, recibieron, aceptaron y recibieron la salvación. Pero está el grupo opositor, que siempre va a haber, y esto no nos tiene que extrañar. El grupo opositor sería, como acá los judíos, dice, instigaron, levantaron, buscaron a otras personas en que apoyarse y a los príncipes o los principales o los gobernantes, sería lo mismo, de la ciudad. Y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. Vemos acá la palabra, los conflictos que van a haber. Los conflictos, entonces vemos que esto no nos debe extrañar. No todos te van a tomar la palabra. No te pregunté, ¿pasa algo? ¿Por qué no me tomas si le estoy predicando algo tan lindo? La palabra, la verdad, simplemente para llevar bendición a su vida. No, va a haber conflicto. Hay personas que no van a tomar. Y hay dos grupos. No estás equivocado, sino que se está presentando en oposición el enemigo. Nunca te va a tomar la verdad, porque la verdad, ¿qué significa? Exhortación. Amén. Entonces tenemos que entender que el camino es así. Siempre que le vas a tocar el pecado, si no hay humillación, se van a presentar en oposición. Si hay humillación, van a recibir, van a aceptar, como en este caso había dos grupos. Hechos 14:1 también dice la palabra. Hechos 14:1 dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos a los gentiles contra los hermanos. Dice, y se detuvieron, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigio. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaban con los judíos, otro con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron para afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región, y allí predicaban el Evangelio. ¿Vemos? Como esta parte de persecuciones, dos grupos también, y que dice en la primera parte del 14:1, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces ese de tal manera implica con valor. O sea, significa con fe, con confianza, sin temor a que haya persecuciones, sino que ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer, predicar el Evangelio. Y así también, como dice la palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía, dice en 2 Timoteo, sino de poder. Entonces, este poder es el que reposó, que significa la fe, la confianza. Entonces, sabían que tenían que predicar y entonces tenían esa palabra, y esa palabra iba con poder, iba con seguridad. Entonces destruía esos pecados de oposición que están en la mente mismo, y todo lo que se arrepintieron y reconocieron que pasó. Entonces creyeron, dice, una gran multitud de judíos y griegos. Y dice acá la palabra 14:2, mas los judíos que no creían dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces este grupo opositor siempre va a haber cuando vas a predicar. Esto lo tenés que saber. Y en una iglesia, ¿cómo se presenta? Hay hermanos que son rebeldes, entonces van a contaminar a otro. No tiene razón, me dijo esto, lo otro, y seguramente porque se lo contaron y porque tiene diferencias conmigo, y siempre va a haber motivo de qué agarrarse para no humillarse, para no recibir la palabra de exhortación. Y como dice acá la palabra, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, dice, con valor, con confianza, con fe, confiados en el Señor, el cual daba testimonio
a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Señales y prodigios se entienden, muchos milagros, muchos cambios, no solamente en lo interior, sino también en lo exterior. Y esto se vio. Entonces Dios mostraba esos milagros, mostraba el cambio y mostraba también los milagros, en este caso naturales, podemos decir, milagros que se ven. ¿Para qué? Para apoyar al predicador, el que está predicando, y para saber que Dios mismo está operando en esa vida. Y vemos que Dios apoyó, y así también, hermano. Cuando hay confianza en Dios, cuando hay fe en Dios, cuando uno va pidiendo perdón, se deja usar por el Señor y va predicando la palabra de verdad, la palabra de la cruz, mostrando el pecado, va a mostrar con autoridad, con poder, y van a ver cambio el que toma. El que no toma, lógicamente, no va a tener ese cambio, pero va a mostrar el Señor para que todos vean. Y que, como dice acá la palabra, y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaba con los judíos y otro con los apóstoles. Pero los judíos y los dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se levantaron para afrentarlo y apedrearlo, esto era lo que no tomaban, lo que de ninguna manera aceptaron la palabra que predicaba Pablo, la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, que significa corrección de pecado, para arrepentimiento y perdón de pecados, para liberación y salvación del alma, para tu cambio, para tu bendición. Dice, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, y allí predicaban el evangelio. Entonces, se acabó la gracia para ese lugar. Entonces, ¿a dónde te lleva? Te lleva a otro lugar. Entonces vemos que te da un tiempo, predicaron, obtuvieron la salvación, muchos creyeron, pero cuando ya cerraron las puertas y el Señor permitió esta salida, cuando me acuerdo del testimonio de mi mamá, que un tiempo viajaba mucho a Paraguay, viajaba y se quedaba meses largos, o sea, 4, 5 meses, y se iba siempre. Pero un tiempo ya le dijo que el Señor ya no iba a viajar más, que ya se cerraron el corazón ahí, entonces que vuelva, ¿no? Simplemente. Y ya no viajó más. Entonces la oportunidad pasó para otra gente. Y así también vemos que acá dice, fueron y predicaron en otra región, dice, como dice acá. Predicaron en toda la región circunvecina, o sea, en las regiones vecinas, alrededores, que el Señor le estaba dando oportunidad, y predicaban el evangelio ahí. Muchas veces queremos predicar nuestra familia, ¿no? Primero, pero cuando ya nos reciben, Dios te va a hacer tocar con otro y con otro y con otro. Muchas veces la familia recibe, a veces no, pero cuando ya no recibe, entonces te da oportunidad para otra persona y vas predicando. Nunca vas a estar sin predicar la palabra, pero te va a poner alma siempre, y tenemos que entender que es así, que a veces hay rechazo y a veces hay oportunidades para otra persona. Se cierra acá, no lo tomemos con dolor, humillémonos, a su tiempo tal vez de otra oportunidad, pero nos va dando en distintas áreas. Eso tenemos que entender. No, mi familia, uno se enfoca a la familia porque tiene afecto y lo natural tiene un crecimiento, pero te está preparando no solamente para tu familia, para otras personas. No es solamente tu familia el mundo entero, son muchas necesidades y muchas almas. Y dice acá la palabra en Hechos 5:41. Hechos 5:41 dice la palabra. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Vemos el azote, en este caso Pedro, no me acuerdo con qué apóstol estaba acompañado, no me acuerdo si con Juan. La cuestión es que lo azotaron por predicar el evangelio. Pero dice que se regocijaron, o salieron, dice, del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por su nombre, por el nombre de Jesús. Entonces, lo que sacamos acá, comprender para qué tenemos estos conflictos. El comprender para qué nos ayuda a tomarlo de otra manera. Entonces, sabemos por la palabra que vamos a tener estos conflictos y que son parte del padecimiento de Cristo, y eso nos ayuda a formarnos y nos va a dar mayor victoria, nos va a formar espiritualmente. Van a haber padecimientos, pero ¿para qué? Para bendición. Padecimiento en este caso azote, pero también ¿para qué? Para conversión de alma.
Entonces, a veces padecimiento también en nuestra vida, en el sentido, no azotes, pero persecuciones espirituales, ¿para qué? Para bendición. Cuando usted tiene necesidad económica, ¿para qué es? Para bendición, para que le abra las puertas de los cielos, como dice, la ventana de los cielos. Entonces siempre, todos los padecimientos tenemos que, las persecuciones, entender para qué. Una vez que comprendemos por la palabra para qué es el padecimiento, entonces nos ayuda a tomarlo de otra manera. Ya no con enojo, Señor, al final estoy mal, vos me prometiste victoria, mira cómo estoy. No, entender que eso te lleva a la victoria. Padecés, pero para reinar. Padecés persecución para ser bendecido. Entonces, el entender bien la cuestión de la palabra, cómo es la regla de la palabra, nos ayuda a entender y a llevar de otra manera el camino. En ese momento no renegar. En ese momento sabemos saber que van a venir bendiciones de parte del Señor cuando nos humillamos y saber que estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces la voluntad del Señor es cosechar bendiciones. El que dice siembra, dice, o el que ara con esperanza debe arar, dice, con fe, de recibir el fruto de la tierra. Entonces comprendemos que nosotros tenemos una etapa de siembra, la cual es dura, porque se labra la tierra, es arduo el trabajo, se limpia, se abre el surco, se planta, se cuida la planta, hay un montón de cosas, hay un montón de trabajo y es unos meses largos, pero después cuando empieza a salir los primeros frutos, resultados y participamos, entonces eso es lo que nos va a traer alegría, entender con la vista en la esperanza, con la vista en que vamos a recibir, eso nos va a dar regocijo y nos ayuda a fortalecernos en ese momento, nos da como un impulso para poder seguir luchando. Entender que ahora no está el pago, pero mañana va a estar el pago. Van a pasar meses, van a pasar años, pero yo sé que voy a tener el fruto del trabajo, la labor que hice en este camino, y por lo tanto, como Dios no miente, va a dar ese pago. El buey que trilla, dice, tiene su salario. Entonces, el Señor va a dar esa recompensa, entender para qué son las luchas, ¿no? Y dice en Filipenses 1:30 también, Filipenses 1:30, dice, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí, y ahora oís que está en mí, dice, que visteis en mí, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí. Entonces acá Pablo, lo que le dice a los filipenses, ustedes tienen que sufrir el mismo conflicto o están padeciendo el mismo conflicto que visteis en mí. Entonces tenemos el ejemplo y nosotros tenemos que mirar los ejemplos, esos que se van cumpliendo en otros. A ver, Pablo tenía la revelación, tenía bendiciones, como dice, padecí cárceles, pero de todas ellas me ha librado el Señor, dice. Entonces, ver esos ejemplos, cómo a pesar que tiene lucha, después tiene victoria. Entonces dice, que viste en mí esos conflictos. Ese conflicto también está en mí. Eso está diciendo Pablo. Entonces Pablo se identifica con ellos también. ¿Por qué? Porque no solamente vos tenés luchas, nosotros también tenemos lucha. Todos tenemos lucha. Todos tenemos aflicción de espíritu, todos tenemos en un momento conflictos, situaciones que uno tiene que clamar al Señor y pedir perdón y entender que eso va a traer bendición. Yo también paso conflicto, mi vida no es color de rosa precisamente, y en un momento me aflijo por lo económico, hay cosas que en un momento te lucha el enemigo y clamando, pidiendo perdón al Señor, el Señor responde. Respondió 2 veces la semana pasada, ahora me está agarrando otra aflicción. No sé, no creo que haya malgastado, pero me falta plata. Digo, me falta plata, no puede ser, si yo no gasté tanto, venía calculando, me está faltando plata. Y voy a buscarlo, no lo encontré hasta ahora, no encontré la plata que me faltaba, aunque no es mucha, pero sí me ayuda a llegar hasta fin de mes. Y me trae una aflicción de espíritu, ¿no? Pero si Pablo dice, en hambre, dice, en azote, en persecuciones, tenemos los ejemplos. Y bueno, yo tenía el ejemplo de la sierva Noemí, o sea, en este caso mi mamá, que ella cuando no tenía un peso, simplemente clamaba, otra vez levantando las manos, y para la noche ya tenía plata, y tenía en abundancia. Eso, bueno, una re bendición era, porque, a ver, ella ya venía con
un rodaje de años con la cruz, entonces para ella era abundante la bendición, que era diferente, o son diferentes con nosotros, porque nosotros tal vez recibimos migaja a comparación de lo que ella, porque tal vez me diga Noelia, no, yo solamente quiero un poquito así, tal vez quisiera, diría ella, ¿no? Con un 5.000 pesos por mes, estoy conforme. Estaría saltando en una pata, bueno, pero tenemos que empezar a tomar la cruz, y eso de a poquito se va a ir abriendo hasta que bendiga, hasta que sobre y abunde, dice la palabra. Hasta eso tenemos que llegar, ¿no? Y dice acá también la palabra, Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Dice acá la palabra: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Esa es la palabra que vamos a tocar. Entonces, entendiendo que las luchas no tienen por qué ser motivo de vergüenza, cuando vamos por el camino correcto, lógicamente, vamos a padecer, pero si estamos cumpliendo la voluntad del Señor y estamos padeciendo por causa del nombre del Señor y la forma de persecución del enemigo, tal vez sea económica, con otros con conflictos familiares, pero entender que si vos estás tomando la cruz no tiene por qué avergonzarte, porque Satanás no te avergüenza. En un momento decís, bueno, pero yo estoy predicando el Evangelio y tengo mi familia destruida, o tengo mi familia inconversa, o estoy pasando necesidad económica que no debería pasar a esta altura. Bueno, acá dice, sufro, dice, estas cosas, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, no tengo vergüenza, porque está sufriendo por causa del Señor. Porque yo sé quién he creído, ahora no tengo, voy a padecer. Esa es la persecución, pero el Señor me va a bendecir. A la postre me va a hacer bien. Entonces eso es lo que tenemos que entender. En un momento de necesidades, sí. O en conflicto que tenemos nos da vergüenza. ¿Cómo voy a pasar esto? Pero ya va a venir la bendición. Es el camino correcto. Si vos estás haciendo la voluntad del Señor, te estás humillando, estás confesando el pecado, hay corazón arrepentido, está la oración, está la palabra, está cumpliendo todo lo que el Señor te pide, no hay motivo para avergonzarte. Eso es lo que quiere poner el enemigo, es la vergüenza. Mira cómo está. No, perdóname, Señor. Esa vergüenza que pone el enemigo, yo estoy tomando la cruz, ahora no tengo, pero vos me vas a bendecir. Bueno, entonces, eso es lo que entendemos de este versículo. Y en Hebreos 11:36, Hebreos 11:36 dice así la palabra: otros experimentaron vituperios y azotes, y otras cadenas, y hasta cadenas y prisiones. Vemos, otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones. Entonces, ¿qué dice ahí? Que no sos el único. Otros, todos. Esto dice que se va cumpliendo en todos los hermanos del mundo, dice en 1 Pedro 5:10. Se van cumpliendo estos padecimientos. Hay persecuciones. Dice, Elías era sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Persecuciones vamos a tener. Padecimiento. A ver, no es porque vos predicás la palabra, orás o estás en el camino, va a salir todo bien. No, es el momento que va a empezar a luchar el enemigo para hacerte abandonar el camino, desistir, y para que no tengas tus bendiciones. Pero los conflictos tienen que ser parte del camino. Las luchas, las pruebas tienen que ser parte del camino. No me canso de repetir nunca 2 Corintios 1:6, la cual opera en el sufrir. Las consolaciones operan en el sufrir. Cuando hay padecimiento, opera ahí, porque vos clamás y entonces te empieza a consolar. ¿Para qué te va a consolar si no hay dolor? ¿Para qué te va a bendecir si vos no tenés necesidad? Tiene que haber lucha y prueba para mostrar su poder el Señor. Dice en un versículo, para esto mismo te levanté, le dice a Faraón, para mostrar mi poder sobre ti. Entonces, permite la manifestación de Satanás, pero para que nos bendiga el Señor. Y dice así la palabra. Así es el plan del Señor y no tenemos por qué objetar de nada. ¿Por qué discutir con el Señor? El Señor hace mucho mejor de lo que pedimos y entendemos, dice la palabra. Hebreos 12:2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el sumo gozo delante
de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Vemos acá la palabra? Soportó la cruz. Soportó la cruz. Pero primero dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando dice eso, toma el ejemplo de Jesús. La mirada tiene que estar en Jesucristo, en hacer su voluntad, en caminar su camino, en seguir su ejemplo, el que tomó la cruz, y dice acá, soportó la cruz. Esta parte vamos a destacar, soportó la cruz. Soportó. Entonces, la vista no la pongas en los problemas, sino, a ver, ahí es cuando tenés que poner la mirada en la palabra. ¿Cómo fue el ejemplo de Jesucristo? ¿Qué te promete Jesucristo? ¿Qué es parte del conflicto? ¿Qué es parte, dice la palabra? La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiera. Entonces hay un conflicto en tu vida. Satanás te quiere destruir y el Señor te quiere bendecir. Entonces se presenta este conflicto. Pablo dice, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces se manifiesta y muchas veces decimos, ¿para qué discutí? ¿Para qué peleé? ¿Para qué dije esto? ¿Para qué actué de la otra manera? Entonces te pones a pensar y es el viejo hombre que está actuando ahí para destruirte, para que no sea bendecido. Pero dice acá, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, a ver, no le importó pasar esas persecuciones. Oprobio quiere decir vergüenza, ¿no? Entonces, en esa manifestación de vergüenza no le importó, él siguió tomando la cruz. Y fijemos cómo menospreciando el oprobio lo toma, ¿no? Porque era vergonzoso morir como un malhechor. En ese tiempo los malhechores morían en la cruz. Sí, burla también. Sí, burla, pero ¿y la burla que te produce? Es por la vergüenza misma. Y encima lo despojaron de su ropa, murió desnudo. Así que imagínate que te estén clavando en la cruz y vos estés desnudo ante los ojos de todos, muriendo como un malhechor, ahí después de haber padecido latigazo y un montón de cosas, ¿no? Ese escarnio, esa burla, pero acá en esta versión yo tengo vergüenza. Entonces vamos a tomarlo, que muchas veces por la corriente, la línea que venimos manejando, tenemos vergüenza en ese momento de que hay persecuciones. Y el enemigo, o sea, te hace pasar cada vergüenza, o sea, a ver, vergüenza en el sentido, a ver, vamos a decir, se manifestó el pecado de pasiones para las chicas, más porque los hombres lo toman de otra manera, pero las chicas, y te ven en una situación vergonzosa para una chica, ¿no? Entonces, ¿para qué permití el pecado? ¿Por qué no me humillé? Te empecé a agarrar la cabeza, porque sabés que esa murmuración tiene fundamento, porque te vieron en acción. Entonces, es motivo de vergüenza muchas veces, ¿no? Y se manifiesta, pero si vos te venís humillando, y se manifestó porque uno puede tener una manifestación, ¿para qué lo dije? Entonces, pero el enemigo te quiere avergonzar, pero vos tenés que seguir tomando la cruz, porque los pecados van a ser parte del camino, la manifestación, y no por eso, porque te descubrieron en acción, te bajás y ya decís, no predico más, me voy, abandono. Esa es la peor decisión que puede cometer uno, por la vergüenza, por las murmuraciones, porque, bueno, a nadie le agrada pasar eso, ¿no? Pero uno tiene que seguir tomando la cruz. Y como dice acá la palabra, pero menospreció la vergüenza, ese mal trago, ese mal momento, ese momento vergonzoso que significa la manifestación del pecado. Cuando peleamos, cuando discutimos, cuando se ve toda nuestra carnalidad desplegada, manifestada delante de los hermanos, pero se siguió humillando, como dice acá, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando uno se va humillando, al final va a recibir esta liberación. La autoridad del trono significa reinar, y reinar en su presencia, o sea, con autoridad, con sentir la paz, el descanso, porque de eso habla el reino de Dios. Ya te sentás, ya descansás, tenés un momento de descanso, un momento de relajo, y eso es lo que nos quiere dar a cada uno. Y finalmente vamos a Efesios 6:19. Dice así la palabra: orad por mí para que me sea dada palabra al abrir de mi boca,
a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Dice acá la palabra, orad por mí, para que al abrir de mi boca me sea dada palabra del misterio del Evangelio. Entonces dice, oren por mí. A ver, yo tomaba acá que no es ninguna vergüenza, hermano, pedir oración, porque todos tenemos un momento de debilidad. Entonces, para poder predicar, como venía acá diciendo Pablo, sin temor, con denuedo, tenemos que muchas veces también pedir oración. Pero pedir oración es una parte no de reconocer nuestra debilidad simplemente. Muestra el actuar como un cuerpo, y la obligación también dice orar los unos por los otros. El que no ora por su hermano está incurriendo en pecado, porque la palabra lo manda, orar sobre llevar las cargas de los unos y los otros, dice la palabra. Entonces es un deber. Entonces, ¿por qué? Porque tu ministerio va a salir con más fuerza, dice, para que al abrir de mi boca me sea dada palabra. Al abrir de mi boca. Entonces, que pueda predicar este evangelio de la cruz, este evangelio con poder, que pueda predicar. Y usted recuerda en el versículo que dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Eso lo dice en Eclesiastés 4. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Es que si oramos los unos por los otros, pidiendo por el alma de uno o del otro para cumplir y pueda cumplir el ministerio correctamente, ese ministerio, al tener un aval de oración de otro, va a tener mucho más fuerza, porque no está luchando uno, sino están luchando varios. Entonces, ese ministerio va a salir con más poder. Y eso es lo que decía acá Pablo, que su ministerio lo cumplió con valor, con poder, pero hubo oposición, sí, y va a haber oposición, sí, y nos va a querer avergonzar, sí, pero también se va a manifestar el poder de Dios cuando reconocemos nuestros pecados, le pedimos perdón, Él nos fortalece y Él nos da discernimiento por la palabra. Amén.